Días, doctora. Soy Camila Alemán y el día de hoy le voy a presentar el tema que escogí para esta presentación, que es la de pobreza y desarrollo. Y bueno, como índice tenemos primero la introducción, que por parte de la introducción vendría la pobreza y su definición, las dimensiones internacionales de la pobreza, pobreza como asunto de derechos humanos, desarrollo y su definición, desarrollo como derecho humano. Y como el desarrollo de nuestra presentación sería Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Convención de los Derechos del Niño. Y en la conclusión vendría toda esta parte pues que concluye el tema principal y las referencias. Empezamos con la introducción. Y bueno, la pobreza se define como un fenómeno multidimensional y pues no solamente se limita como a la falta de ingresos, sino también a esta privación de capacidades, seguridad, poder y pues de las personas y que pues implica directamente pues a su estabilidad, inclusive también a toda esta parte de su lugar dentro de la sociedad y pues tiene implicaciones directas para la estabilidad global, la paz y la justicia internacional. Y sus dimensiones internacionales son pobreza absoluta o el ingreso, que pues es esta métrica más utilizada por el Banco Mundial y las Naciones Unidas, y pues se le define como esta incapacidad de una persona para satisfacer pues sus necesidades básicas, como pues el alimento, la canasta básica, etcétera. Y pues actualmente pues también hay hay una línea de pobreza extrema que justamente lo maneja el Banco Mundial, que dice que pues significa vivir con menos de 2.15 dólares por día en paridad del poder adquisitivo o por sus siglas PPA. Y por otro lado tenemos a la pobreza multidimensional, como también ya se mencionaba en el concepto como tal. Esta es adoptada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y pues va más allá del dinero, sino pues es esta carencia de oportunidades que impiden a una persona pues llevar una vida plena, pacífica y tranquila y pues tiene indicadores clave que es la salud, la educación y pues el nivel de vida. Y pues tenemos a la pobreza como un asunto de derechos humanos, que es como la parte central y más importante del tema como tal. Y en esta perspectiva impulsada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pues se ve a la pobreza como una violación pues, de múltiples derechos. Ya habíamos mencionado anteriormente que también era esta como incapacidad o esta como inclusive esta exclusión social que puede vivir el individuo al momento pues de tener este tipo de carencias económicas. Y justamente, pues, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ve a la pobreza como la violación de múltiples derechos humanos y pues es esta cuestión que pone al individuo en vulnerabilidad y pues que puede sufrir, ya había mencionado, esta misma exclusión social y pues también no, de cierta manera no pueden ejercer sus derechos civiles eh, y políticos pues con tranquilidad o con una seguridad de que no van a ser violentados. Y como sabemos, pues la pobreza es un tema central y muy importante porque pues amenaza la seguridad global desde estas perspectivas y pues la pobreza extrema también, aparte de que es una desigualdad, también se violentan pues estos mismos derechos humanos de los individuos y los pone en una situación muy vulnerable y pues no solamente como alimenta esta parte de cubrir necesidades, sino también pues afecta que los conflictos armados, internos y la migración masiva. Entonces, eso ocasiona que el individuo sea mucho más vulnerable de lo que ya es en este tipo de situaciones de pobreza o pobreza extrema. Y justamente la desigualdad que provoca la pobreza, pues puede aumentar las tensiones políticas, sociales
Y pues esto mismo, como ya había mencionado antes, pues puede ocasionar pues conflictos armados, pues inclusive como pues de carácter internacional. Y pues justamente esta misma falta de oportunidades pues provoca la migración masiva. Y bueno, ahora vamos con desarrollo y como tal su definición. Y como obviamente va ligado con la pobreza, em, al desarrollo pues se le define como este proceso pues de formación integral o de esta transformación integral y pues como uno de sus objetivos pues es ampliar las capacidades y las oportunidades de las personas que justamente han vivido en este tipo de vulnerabilidad que es la pobreza. Y justamente pues es ampliar estas capacidades y oportunidades que tengan estas personas justamente en este caso de vulnerabilidad para que puedan llevar pues esta vida un poco más tranquila, saludable y digna, pues justamente liberándolas de este tipo de privaciones que pues puede tener la pobreza. Justamente también el objetivo del desarrollo pues es eliminar estas barreras que pueden ser estructurales, como esta desigualdad o exclusión de estos individuos, pues que impiden a las personas inclusive pues salir de la pobreza. Y el desarrollo visto como derecho humano. Y bueno, para la ONU el desarrollo es un derecho humano inalienable y pues busca la realización plena de estos mismos derechos humanos y libertades fundamentales que hacen justamente al individuo pues que salga pues de estas vulnerabilidades. Y la lucha contra la pobreza pues es vista como esta obligación de los estados con apoyo internacional pues de crear entornos favorables o pues para justamente estas personas pues puedan disfrutar de sus derechos civiles y justamente estos derechos civiles sean respetados. Justamente el desarrollo pues también es esta interacción entre los actores donde pues los países u organismos internacionales pues se comprometen a la cooperación internacional para el desarrollo. Y pues justamente este desarrollo pues exige a los países pues que implementen estas políticas un poco más sólidas, pues que que se centren en estos sectores y en estas personas o individuos que justamente viven en esta vulnerabilidad eh, y también que se centren en políticas como en el sistema económico internacional para que sea más justo y equitativo en esta parte para este tipo de individuos y personas, y justamente se logre que pues las personas puedan salir de la pobreza. Y bueno, ahora vamos con la parte del desarrollo, que se van a presentar dos tratados internacionales importantes. El primero es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y este tratado fue adoptado por la Asamblea General de la ONU en 1996, pero entró en vigor en 1976 y tiene las siguientes obligaciones. Y una de sus obligaciones clave o principios clave, pues es que cada estado se compromete a aplicar ciertas medidas y hasta el máximo de los recursos que disponga para lograr justamente la efectividad de estos derechos humanos y pues este principio implica la provisión de adoptar medidas pues regresivas, justamente pues también orientadas hacia el desarrollo. Otra obligación que tiene este tratado es la obligación de no discriminación y pues garantizar justamente el ejercicio de los derechos sin discriminación por motivos de raza, color, sexo, religión, inclusive pues también justamente lo que hablábamos pues de estas situaciones económicas. Y también tiene una obligación o un mecanismo de supervisión que pues justamente el cumplimiento del pacto pues es supervisado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y pues los estados partes que participan pues deben presentar informes pues periódicamente sobre estas medidas adoptadas y que sean cumplidas y se aseguren que sean cumplidas.
Y bueno, vamos con el siguiente tratado, que es la Convención sobre los Derechos del Niño, o por sus iniciales CDN. Este tratado fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989 y establece justamente, que creo que es un sector también muy importante y que posiblemente sea el más vulnerable, que es el de los niños, y establece que los niños pues son sujetos de derecho y define como un conjunto integral a los derechos civiles, económicos, sociales y culturales, y pues deben ser garantizados para todos los niños y niñas menores de 18 años. Y algunos de sus principios son no discriminación, o sea, los estados partes pues deben asegurar justamente que todos los derechos sean respetados de los niños, también sin discriminación como el tratado anterior. Y pues igual, por ejemplo, también hay otro principio que es el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo que viene en el artículo 6, que justamente pues es que estos estados partes pues reconocen y reconozcan que todo niño tiene derecho pues a la vida y que garanticen justamente pues en la medida máxima de lo posible la supervivencia y el desarrollo de justamente los niños. Y bueno, ahora vamos a nuestra conclusión de la presentación, que justamente pues la pobreza, como ya habíamos dicho, pues va más allá de la escasez del dinero, sino también pues es un fenómeno multidimensional y afecta pues estructuralmente, justamente y socialmente pues al individuo. Y justamente nosotros como individuos debemos de ser conscientes que la pobreza pues también tiene una carga social de desigualdad y de exclusión. Y pues el desarrollo busca construir justamente esta sociedad inclusiva y pues garantizar que los derechos de todos y todas pues sean respetados, y sobre todo pues también los objetivos del desarrollo pues es la cohesión social y la estabilidad de estas mismas sociedades. Y bueno, aquí están mis referencias bibliográficas y pues eso sería todo de mi parte.